Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. La sexualidad en el aquí y en el ahora. Ay, qué barbaridad, usted es un impertinente. Sí, sinceramente. Vea nada más con qué nos recibe. De por sí estamos empezando tarde. Ajá. Y luego usted con sus cosas. Bueno, y también comentar, doctora, aquí sí, con los colegas ahorita nos ponían al día, martes 9 de septiembre 2025, que siendo 9 de septiembre es también aniversario luctuoso de Jacques-Marie Lacan, psicoanalista francés, y que por supuesto es, tiene un lugar, sin lugar a dudas, importante en el psicoanálisis freudiano. Bueno, más que importante, determinante. Tiene una importancia determinante en el psicoanálisis. En el psicoanálisis, digamos que es la creación por excelencia del doctor Freud, ¿sí? Pero que tenemos en la actualidad, tenemos psicoanálisis freudiano, ¿sí?, de orientación lacaniana, como le puso Jacques Miller, que a mí me parece muy prudente, ¿sí? No psicoanálisis lacaniano, sino psicoanálisis freudiano de orientación lacaniana. Entonces tenemos, gracias a Lacan, que en el siglo XXI está vigente la obra freudiana, con sus alteraciones que también le hizo Lacan a la obra freudiana, porque le fue definitivamente importante. Sin embargo, hay un acto ético que hay que festejar ahora que es, digamos, su aniversario luctuoso, y es que él cerró su escuela. Ese es el acto para mí ético de Jacques Lacan, haber cerrado su escuela, ¿sí? Es decir, no es lo que yo esperaba y era responsabilidad absoluta de él, ¿sí? No le echó la culpa a ninguno de los que se desviaron, de los que se enojaron con él, de los que fueron, digamos, a hacer otras cosas lejos de él, ¿sí? No, porque eso ya había sucedido en la historia de Freud, ¿sí? Digamos, el psicoanálisis, como toca lo más profundo de donde nosotros gozamos y que de eso no queremos saber nada, cuando se acerca el análisis personal a ese punto, es cuando Adler, cuando el otro Jung, ¿sí?, se separan de Freud dramáticamente. Ahora, para Freud fue tristísima la separación de Adler. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Usted se queda impávido? No, sí, es que estoy recordando justo las consideraciones que sí tuvo con Adler y no con Jung. No, lo amaba. Amaba, digamos, a este médico berlinés de prestigio, porque Freud tenía muchas expectativas de que no se quedara el psicoanálisis entre los judíos, de que no se quedara ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque iba a estar, digamos, dirigido por Yahvé. Entonces, pues como que Freud fue prudente y dijo, no, como que por ahí no va mi obra, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que a mí me parece el acto verdaderamente trascendente del compromiso de vida que hizo Lacan, único sujeto que ha hecho un compromiso de vida con la obra freudiana, para ponerle, quitarle, componerle, pero por favor, no es lo que hizo Melanie Klein, no es lo que hizo Winnicott, no es lo que hicieron los destacados en Estados Unidos, que bueno, fue verdaderamente una vergüenza. Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Yo. Exactamente, ¿sí? No, sino verdaderamente Lacan comprometió su vida en rescatar, en volver a rehabilitar, ¿sí?, en acto,
la obra freudiana. Entonces, pues sí, lo más ético para mí fue cuando él cerró su escuela. Uh-huh. Bien, pues tenemos un trabajo aquí de mi colega, ¿cómo se llama usted? Valeria Reyes, doctora. Valeria Reyes, que ayer en la cuestión, digamos, televisiva no pudimos desarrollar, pero que yo le pedí que ahora lo desarrollara. Sí, adelante. Sí, era desde la definición etimológica del fetiche, que fue algo que fui a buscar, llegar a lo que Freud menciona en relación al fetiche y el amor normal, no en la perversión, sino lo menciona desde lo que le permite al hombre tomar como objeto de amor a la mujer y soportar la castración en el cuerpo de la mujer. Entonces les leía la definición de la palabra fetiche, que viene del portugués feitiço, que significa hechizo o encanto. Ajá. Y a su vez proviene del latín factitious, que significa artificial. Este término fue acuñado por los marineros portugueses en el siglo XVI para describir los amuletos de los pueblos africanos, y el término fue popularizado en Europa por el francés Charles Brosses en el siglo XVIII. Y ya después de esto se adopta en otros idiomas con significados que van de objetos de culto a atracciones psicológicas. Ay, perdón. Uh-huh. A ver, entre objetos de culto y atracciones psicológicas. Atracciones psicológicas. Vamos a retener eso, porque a mí me parece muy importante que el fetiche no tiene que ver con atracciones psicológicas. Justamente no. Sí, no. Uh-huh. Bueno, ¿y? Y entonces yo lo tomaba desde aquí en relación al amor, en relación a la magia y a lo que se encarna de lo divino, porque eso es lo que en los amuletos de los africanos estaba su divinidad encarnada. Claro, y por eso era protectora, ¿sí? Porque era la divinidad encarnada en un objeto, y eso, pues colgado al cuello, guardado en una bolsa, qué sé yo, como fuera, ¿sí? Protegía a esa persona. Ahora, ¿de qué el hombre se ha estado protegiendo siempre? Porque, bueno, lo que es la parte del fetiche, como puede ser lo ominoso, que hemos hablado poco de lo ominoso, sí, y que la tarea que tenemos en este compromiso con nuestros radioescuchas y con las personas que nos ven en los, yo digo televisión, pero no es televisión, ¿videos? Sí, en los videos, gracias doctora, sí, tienen derecho a darse cuenta de la belleza, ¿sí?, de relacionar el fetiche y lo ominoso. Bueno, a mí me parece que ese trabajo va a ser bellísimo, porque lo tenemos previsto hasta finales de diciembre, y muy probablemente continuemos el próximo año, porque como todas las cosas de Freud, las cosas de Freud no son terminables, ¿sí? Inclusive la gran frase de Freud es análisis terminable, porque sí hay un término, ¿sí?, e interminable, ¿sí? Uno deja de analizarse pues en la muerte, cuando uno ya dijo adiós, cuando uno dice RIP, se acabó, ¿sí? Pero mientras tanto, todos los psicoanalistas, y eso lo sabemos, tenemos que estar reanudando nuestro proceso analítico, y también, digamos, la supervisión. Sí. La supervisión también, vamos con otros analistas, ¿sí?, a que supervisen aquello que nosotros hemos detectado que es una piedra en el zapato, ¿no? Que nos incomoda, que nos molesta de nuestro quehacer. Bueno, entonces adelante. Sí, y que hablando de los amuletos y de lo que encarnan los amuletos, hablábamos ayer de este ejemplo que pone Freud de Fausto de Goethe, en donde
el enamorado pide un pañuelo de su amada. Dice, una liga para el amor que siento. Y que eso tiene que ver con lo encarnado en el objeto. Que es, pues, es como si tuviera, nos decía usted ayer, una parte de la amada. Sí, exactamente. Es decir, el pañuelo, que ya no se usa, desgraciadamente, porque usamos Kleenex. ¿Sí? Pero ¿saben qué usamos? Algo desechable. Sí. Qué pena, qué pena. No era así el pañuelo para el hombre, ni el pañuelo para la mujer. Era verdaderamente una prenda de elegancia, una prenda de delicadeza, una prenda de intimidad. Entonces, pues indudablemente que el poseedor del pañuelo de la lady, sí, tenía una parte de ella, pero de ella que espiritual no, de su cuerpo. De su cuerpo. De su cuerpo, principalmente de su cuerpo. Entonces el fetiche no se anda con miramientos de que hay que elevar el alma, ¿sí? para poder trascender y olvidarnos del horrible deseo sexual. ¿Sí? No, eso fue la Edad Media. Y sin embargo se desencadenaron las peores torturas, la persecución más escandalosa hacia las brujas, que eran las curanderas que hacían rivalidad y competencia con aquellos que salían, digamos, como médicos de una academia, ¿sí? Y que ellas eran sabias, conocedoras de curar a partir de hierbas. Entonces, bueno, el cambio que hubo en la Edad Media al respecto de la investigación experimental, que fue la ciencia experimental, pues las catalogaron como brujas, ¿sí? Y definitivamente fue una persecución sumamente cruel. Pero acuérdense de todo lo que hemos visto en películas, de cómo pescaban a las brujas y los sádicos que torturaban. Era una excitación, era todo un acto erótico del sufrimiento, del llanto, de todo el dolor de la mujer hecha pedazos ahí por el torturador, ¿no? Vaya manifestaciones de la sexualidad. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con estas atrocidades, ubicar la sexualidad humana ahí nos cuesta mucho trabajo. Sí. Nos cuesta sumamente trabajo, ¿no? Y luego cuando se trata de la violación salvaje, brutal de los niños, que el maldito violador sabe que después lo va a matar, porque forma parte de su desaguisado que va a hacer con una criatura inocente, ¿sí? Indefensa totalmente, y después la va a matar, después de que la haya destruido desde ese empuje erótico, ¿sí? Ya va incluido el que no es suficiente todo lo que le he hecho, sino tengo después que matarlo, ¿sí? Y que se encuentran a los niños en un estado verdaderamente imposible de soportar. Bueno, eso forma parte de la sexualidad humana. Sí, de la sexualidad aquí y ahora, doctora, porque me hizo pensar, ayer veía una noticia de una mujer que se baja de un coche, empieza a dar vueltas un poco en la banqueta, ¿sí? Y de repente se pone en cuclillas y pare ahí. Sale el bebé, en la calle, tal cual, así hay un charco de sangre, está el bebé, se sube al coche y se va. Y sí, lo deja ahí, lo encuentra un repartidor de estos de motocicleta, recoge al bebé, lo cubre y pues inmediatamente le hablan a la policía. Pero es el acto, bueno, que estaba toda la gente ahí, porque ya salen los vecinos, empiezan a hacerse cargo de la situación, pero la experiencia de lo horrible de la situación, porque queda esto grabado en una cámara. ¡Ah! ¡Qué horror! De vigilancia de la puerta de la casa que estaba ahí,
Y la gente estaba conmovida, ¿no? Estaban contentos de que la bebé era una bebé, había sobrevivido. Ay, qué linda. Que estaba estable y que ya la habían llevado al hospital y todo, la rescataron. Pero el horror del acto de esta mujer, ¿no? Pues es que no la parió, la cagó. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Fue, digamos, el acto de defecar, la defecó, ¿sí? No la parió. Sí, que cuando habla usted de cómo es la sexualidad, esto forma parte de la vida cotidiana, no es algo alejado. Exacto, exacto. Y eso es lo terrible. Definitivamente eso es lo que es insoportable. Es insoportable. Y son crímenes que quedan sin justicia. Sí. Porque esa mujer, ¿qué? ¿Dónde la localizan? ¿Quién es? ¿Quién fue? Etcétera. Bueno, la policía mexicana sí es excelsa, pero tienen tantas cosas que atender que ciertamente un evento de esa naturaleza no creo que sean de su gusto, ¿sí? Ni de su interés llegar a aprender a esta mujer por su crimen, ¿sí? Porque no van a hacer más que llevarla a una cárcel, a que con una sentencia cumpla, ¿sí? Los años de cárcel. Pero más allá no va a haber más, ¿sí? Que eso. Entonces, ciertamente, aunque la Policía de México, cuando quiere y cuando es, digamos, ordenado también por los altos mandos, localizan a quien sea, ¿no? Sí, a la rata más escondida. Sí. La localizan, eso es verdad. Sí, doctora. Entonces, cuando usted supo de este evento, ¿qué pasó? Sí, que lo asocié ahorita con lo que usted nos estaba hablando, de cómo es la sexualidad de los seres humanos, y que cuando hablamos de la sexualidad aquí y ahora, ¿sí? En el contexto del psicoanálisis, es la misma sexualidad de la que Freud habló en su tiempo, que era la época victoriana, pero que actualmente no se ha modificado en nada en relación a la intensidad erótica que los seres humanos somos capaces de vivir en las cosas más atroces. Sí, es verdad, indudablemente que sí. Bueno. Sí. Ok. Sí. Sí, bueno, es que lo puedo ligar en relación al fetiche y justo lo ominoso. Ahí está, sí, era lo que habíamos platicado Vale y yo, que era muy oportuno este trabajo que ella había hecho, ¿sí? Porque vamos a unificar lo ominoso. Sí, Freud solamente habla en un párrafo del trabajo del fetiche, de la relación del fetiche con lo ominoso. Y a mí hubo algo en donde me tuve que detener para entenderlo, porque nos dice que tiene que ver, lo decisivo en el fetiche tiene que ver con la suspensión de un proceso, pero dice que es la suspensión de un proceso que va a ser semejante a la detención del recuerdo en la amnesia traumática. Sí, Freud. Entonces, bueno, ahí me detuve para entender cómo es posible que se dé una detención del recuerdo en la amnesia traumática. Claro. Y dice, bueno, también en aquella, en la detención del recuerdo en la amnesia traumática, el interés se detiene como a mitad de camino. Dice, ¿acaso se retenga como fetiche la última impresión anterior a la traumática, la ominosa? La ominosa, claro. Sí, me siguen, digo, bueno, no a mí, pero siguen a Freud en esto, sí. O lo podemos discutir. ¿A usted qué se le ocurre? Pues a mí, bueno, cuando yo leí esto, lo que me quedó claro es que si nos dice que lo que se retiene es la impresión ominosa, tiene que ver con la intensidad, erótica, ¿sí? Que se vive cuando uno se enfrenta a algo que produce horror.
lo genial es que ese horror es estético, porque lo ominoso es la parte de la estética que los estetas no toman en consideración, pero Freud sí. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, no nos sorprendamos mucho porque yo me acuerdo que se hizo una película de vampiros jóvenes, no recuerdo ni el nombre ni nada más, veía yo las filas de jóvenes para ir a ver esa película. No sé si ustedes que son jóvenes lo recuerden. Sí, doctor. ¿Cuál era? Me parece que es la saga de las películas que se llamaron Crepúsculo. Sí, exactamente. ¿Sí? Y la palabra crepúsculo indudablemente que da cuenta de lo ominoso para un psicoanalista, ciertamente no para el público en general. ¿Sí? ¿Y en qué estaría, Germán, lo ominoso? En el crepúsculo. En el crepúsculo, fíjese, me remitió de inmediato a Sí. la vivencia cotidiana en los seres humanos de lo que podemos experimentar en el estado de duermevela. École, bravo. De que no es, por supuesto que no es el estado del dormir, ni el sueño a profundidad, pero tampoco el despertar absoluto. No. Y entonces en esa es como entreverado, se entrevera el estado del dormir y la conciencia que aparece o que se instala en sus funciones al despertar. Hay un entreverado ahí y que sabemos que en ese estado que llamamos duermevela, Sí, así la es. producción de la fantasía en los seres humanos en ese estado no es prolífico, es más que prolífico. Justamente Freud nos señala que en esos momentos es donde se suelen presentar las impresiones oníricas, las producciones oníricas más profundas en la vida de los seres humanos. Entonces sí, el crepúsculo pues señala muy fina, bueno, usted lo señala finamente, cómo tiene que ver con ese estado de duermevela en los seres humanos. Claro, sobre todo, digamos, porque no se ha acabado de despertar, ni tampoco se ha dejado de dormir. Está en un punto intermedio, ¿sí? Por eso se le llama, bueno, a mí me parece muy bella la forma de nombrarlo, ¿no? Duerme vela. Es decir, no es la luminosidad del sol, ¿sí? Ni tampoco es la luminosidad en caso de que hubiera luna llena de la luna, sino es ese tránsito, ¿sí? De duerme vela. Excelente. Muy bien, ¿qué iba? Y que además lo relaciono, tiene que ver con los primeros periodos de la investigación freudiana al respecto de su búsqueda por la etiología de la histeria, que en el fondo es la etiología de las neurosis, donde Freud se encuentra con que la propuesta fundamental, que era la de Pierre Janet, y que sostenían los psiquiatras, era plantear que en la etiología de las neurosis había ocurrido una vivencia en el sujeto, en los seres humanos, una vivencia donde se producía una escisión de la conciencia. Y entonces que por esa escisión, pero que en el campo psiquiátrico consideraban patológica, había ocurrido el evento originario de la neurosis, de la histeria. Y que Freud dice, ningún patológico, es decir, quitemos lo patológico, y tampoco, y quitemos lo patológico sobre esa, y es que aquí viene Freud, sobre esa cualidad, porque es una cualidad de la conciencia de escindirse, de dividirse. Y entonces... Y que lo que va, digamos, a manifestar la histérica, ¿sí? Son manifestaciones totalmente desbordantes, exageradas, y entonces eso sale completamente del comportamiento del deber ser, ¿sí? Es decir, estoy rescatando lo que los psiquiatras sí observaban, y es imposible ver cómo, aunque Freud observaba eso, era capaz de encontrar lo otro. Bueno, no porque sí decimos y sabemos que Freud es genio.
¿sí? Porque exactamente ahí en donde los psiquiatras veían el escándalo de la conducta, ¿sí? Freud va a encontrar el estímulo erótico, ¿sí? Que después va a dar por explicación las exageraciones de las histéricas. ¿Sí? Vuélvalo a repetir, porque es hermoso. Sí. Sí, Que ahí donde había una patología para la psiquiatría, porque se abría un espacio patológico. ¿Sí? Eso era ya enfermedad. Sí, era ya una enfermedad, ese espacio. ¿Y Freud qué encuentra ahí? Una cualidad. No, Y una cualidad de una instancia, si puedo nombrarla así, que hasta el último de sus días Freud siguió manteniendo en signos de interrogación, que hoy para el campo psicológico o incluso psiquiátrico parece completamente definido el concepto, la instancia, pero Freud mantuvo la interrogación hasta el último de sus días al respecto de la conciencia. O sea, ¿qué es la conciencia? Y entonces justamente va a señalar que ese instante no es enfermedad ni patológico, sino es una cualidad de la conciencia, una cualidad psíquica más profundamente dicho. Ahora bien, menudo quehacer, es decir, menudo problema para el psicoanalista después de Freud, ¿sí? Que tiene que soportar precisamente todas las desviaciones de la histérica, porque pues son desviaciones de la histérica, en donde lo que no puede soportar la histérica es que otra mujer la supere. En nada, definitivamente. Entonces, una manera de degradar a la psicoanalista mujer, ¿sí? Es decirle, por ejemplo, que es prejuiciosa, que tiene prejuicios. Y con eso la histérica se estabiliza, ¿sí? Ya degradó a la otra mujer. ¿Me explico? Ahora, ¿qué hace el psicoanalista cuando su paciente histérica le dice, es usted prejuiciosa? Pues pienso de inmediato en el silencio, en soportar en el silencio el decir, porque en definitiva no va a entrar en una situación de rivalidad, No. Sino dar lugar al decir de su paciente en silencio. Es decir, la situación amorosa de la analista mujer, ¿sí? Podrá llegar a decirle, no lo soy. No lo soy. Y podrá, digamos, recordarle a su analizante mujer, ¿sí? Que no lo es porque en lo único en que se ha basado para que ella construya un prejuicio en su analista, ¿sí? Su analista lo único que ha tomado, ¿sí? Es la escucha de su propio decir. Y que ese decir le es definitivamente incómodo cuando su analista le dice cómo está en juego, ¿sí? La oposición a hacerse cargo de que el prejuicio no es un juicio previo en su analista, sino en cómo lo vive ella. ¿Sí? Lo vive como si la analista tuviera una competencia en contra de la otra mujer, que es una problemática de la histérica, y que tiene que tachar a la otra mujer a como dé lugar, porque la rivalidad y la competencia es mortal. ¿Cómo ven?
Ok, ¿qué relación tiene eso con lo ominoso y el fetiche? Todo, doctor. Todo. 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 Por eso el analista no se desboca. Primero que nada, porque sabe que es una situación transferencial, que ella no es esa otra mujer con la que la histérica, ¿sí?, compite a muerte. ¿Quién es esa otra mujer? Su madre. ¿Sí? Y que esa es una situación transferencial. Pero además, digamos, la situación es que al escuchar en qué se apoya la histérica para decirle a su analista que es prejuiciosa, ¿sí?, se apoya en usted me ha dicho tal cosa. Y uno que escucha ahí la modificación radical de qué digan, De la realidad. pero para ella funciona como algo absoluto que entonces la va a justificar Sí. en decirle prejuiciosa. ¿Cómo no? Usted me ha dicho esto y esto. ¿Qué hace el analista frente a esa seguridad absoluta de que ella va a vivir que así fue y que ella no se va a equivocar? Tiene que ver con lo ominoso. Sí. Y tiene que ver con el fetiche. Sí. Por lo tanto, tiene que ver con la sexualidad de la histérica. Les planteo esto porque es un momento privilegiado, ¿sí?, de cómo la histérica finalmente va a ir a morder a su analista como de lugar. ¿Pero por qué? Porque es la representación psíquica de su madre. Sí. ¿Y qué tal si sabemos que la madre es cruel? Híjole. A ver. Es decir, les planteo una parte pequeñísima de una sesión, porque no se requiere más, ¿sí?, sino lo que es puntual, lo que es fino, y que tiene que ver con lo ominoso y que tiene que ver con el fetiche, nada más para que vean lo complicado que viene a ser poder asociar eso concreto en la sesión clínica, ¿sí?, de la histérica y la teoría. Sí. Ahora, usted dijo, sí es ominoso y sí es fetichista. Sí, ¿Por qué? por lo insoportable que le resulta a la otra mujer. Sí. Y eso insoportable tiene que ver con lo ominoso y tiene que ver con el fetiche. Ahora, sí se van a impresionar por lo que les voy a decir. Eso solamente es posible, sí y solo sí, por el amor-dio de la histérica. Si no fuera porque tiene un fundamento amoroso, de transferencia amorosa, Sí, no es posible. a su analista, no la podría ubicar, colocar en ese lugar que para ella es vital. Sí. No puede. Pero la coloca ahí para los dardos del odio. Pero primero, ¿qué fue? ¿El odio o el amor? No, es simultáneo. Es simultáneo y además es sin registro de conciencia. Exactamente. Eso es muy bello, porque lo que usted está ahorita trabajando es con lo que el analista se encuentra. Voy a hablar del fetiche y del ominoso y de la manifestación de la sexualidad en la histeria, que es aquella impresión que dejó un registro que la otra capturó, que a partir de ahí construyó eso otro y que el analista le da soporte a eso, Claro, en donde está más allá de la conciencia. claro. Es una obra de arte lo que él hace el analista, Sí. o sea, es... Sí. Hay que felicitar al analista Sí. que pueda, digamos,
no equivocarse, Híjole. no enredarse afectivamente, ¿sí? Sino verdaderamente sostener la crudeza de lo real, dice Lacan, o la crudeza de la verdad que se devela en la histérica. Y que uno la vive y dice, qué pena que esto no sea una verdad para el analizante. Qué pena. Sí, produce un dolor en el analista. Porque ¿cuál es el propósito del analista? Pues justamente llevarla al encuentro de su verdad. Sí. Pero bueno, si ya no lo soporta, no es posible hacer nada. Bueno, entonces vemos que la teoría, ¿sí?, no es definitivamente ninguna compensación para la vivencia del analista. No. ¿Estamos? Sí. Sí. Muy bien. ¿Quién más? Doctora, ¿puedo leer unos comentarios? Guillermo Valderas Vega manda saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Sí. Alma Flowers no tiene un ratito que escribió. Buenas tardes, queridos doctores. Me hicieron recordar la escena de Lady Macbeth, cuando delirante se lava repetidamente las manos como fetiche de lo ominoso, el asesinato. Saludos. Uy, sí, qué hermosura. Bueno, eso, ¿por qué nos encanta la participación de esta compañera? Porque es nuestra compañera, nos escucha, ¿no? Sí. El nivel cultural que tiene. Sí. Es hermoso. Sí. Es hermoso. Agregó, y me evocan también cuando Hamlet dice, hay algo podrido en Dinamarca. Sospecha, pero no sabe él como actuante. Creo que lo leí mal. ¿Cómo? Pero no se sabe él como actuante. Claro, es imposible. Exacto. Es imposible. Es decir, lo psíquico puro verdaderamente tiene que ver en tomar al otro como el único responsable de lo que le pasa. Bueno, también nos volvió a escribir Alma Flowers. Me hacen pensar que en la AI creo que lo ominoso es que se conviertan en persona por parte de los usuarios, como si tuviera alma. Ay, qué horror. Y así se coloca en la modernidad. Así me lo imaginé. Saludos. No se equivoca. Ujú. No se equivoca. Definitivamente lo que nos trae Alma es lo ominoso. Ahora está activo no solamente en esta belleza que es la histeria, porque bueno, lo que yo les narro es bellísimo. Sí. Sí. Es bellísimo. Si no fuera bello, ¿sí? Bueno, yo no lo soportaría. Ajá, porque nada más sería la carga de, bueno, esta loca miserable después de todo lo que he hecho por ella, ¿no? Porque en eso caeríamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Sí? Basura despreciable. Como desquite, ¿no? Sí. ¿Sí? No, es verdaderamente una belleza ver en vivo, que entre por los oídos del analista, ¿sí?, la construcción afectiva de ella como mujer, analista mujer, ¿sí?, y la otra mujer. A mí se me hace muy estético. Sí. ¿Ok? Eso estético no cae en la belleza de que yo estoy describiendo, sino en lo bello de lo ominoso, Sí. que fue lo que rescató Freud. Ujú. ¿Por qué la estética nada más habla de lo bello y rechaza lo ominoso? Ah, bueno, pues porque son ciegos y sordos, ajá, de no poder ver lo bello en lo ominoso, porque ahí está. Solamente que la captación, digamos, psíquica de lo ominoso, ¿sí?,
pues son todos los monstruos de Hollywood que nos han regalado, ¿no? Y que ahora pues la cosa ominosa por excelencia es ¿cómo son las siglas? La inteligencia artificial. No, muy bien, muy bien. ¿Le puedo leer otros dos? Sí, claro, cómo no. Alma Flowers también escribió: qué fuerte, me imagino que es lo tenebroso, lo que escapa a la luz, lo no esclarecido, lo angustiante. Y Basae Frago: esta conversación me pareció sumamente conmovedora. Sí, claro. Es verdaderamente conmovedora, pero les voy a decir por qué. Porque solamente lo que está verdaderamente construido en el analista es una vivencia de amor. Si no, la levanta del sillón o del diván, ¿no? Y le dice, si eso soy para usted, pues sáquese de aquí. Claro. Pues no. Sí. No. El amor del analista cubre perfectamente, sí, y llega a ver lo que definitivamente se está manifestando en relación al conflicto primario, no haber sido amada por la madre, ¿sí? Entonces es el dolor, la rivalidad, el deseo de muerte, ¿sí? En fin, tantas cosas que se van a poner en transferencia porque la analista es mujer. Y lo que es bellísimo también, doctora, es cuando esa analista mujer no le responde en la línea de la rivalidad y del odio a la analizante. No, imposible. También es un universo que se abre para el analizante en donde puede existir una relación diferente que no sea la que la ha invadido con su madre hacia otra mujer. No. Es impresionante. No se da. Eso no se da. Eso que usted, digamos, pone ahorita en juego, tendría que darse si la acusación de usted es prejuiciosa, ¿sí? Que es una descalificación brutal. Sí. Porque es decirle al analista, usted es nada. Usted es una mujer vulgar como cualquier otra, ¿sí? Y está llena de prejuicios. Pero además tengo la constatación de cómo usted ha sido prejuiciosa, ¿sí? Y aquello que narra, en donde ella se apoya para decirle a la mujer, pero sobre todo aquí lo que tiene que tomar en cuenta Gaby, es cómo el acto es llevar al analista, ¿sí?, a que no tenga ningún valor. ¿Sí? Nada más que, bueno, eso sería posible entre la madre y la hija. Sí. ¿Me explico? Que se van a dar en la madre con todo lo que puedan, ¿sí? ¿Por qué? Porque está la rivalidad a muerte. En la analista, si no se mueve de su lugar, si verdaderamente su acto es un acto amoroso permanentemente, ¿sí?, pues, no va a ser eso. Sí. Por eso le digo que esa segunda parte de la que usted habla no se va a dar. A ver, ¿pero por qué? Porque la histérica está cerrada a la disposición amorosa de su analista. No la registra. Si la registrara, no va y la humilla, no la ofende, no la arrastra en lo peor. Ya le entendí. Porque, ¿saben lo que quiere decir? Decirle a un analista, ¿es usted una prejuiciosa? A ver, trabaje en eso. Sí, Alan. ¿Por qué hizo usted así? Por el impacto, doctora, que viene de la palabra prejuiciosa, que es agarrar todo
todas las sesiones, toda la vivencia analítica y tirarla por tierra. Es decir, todo el análisis está sustentado por un prejuicio y para mí no es nada. Sí. Esa es la carga Sí, completa de la palabra prejuicioso. sí. Todo ha sido de usted, ¿sí? Nada más ha sido un prejuicio. Pero no nada más, porque decirle a alguien que es prejuiciosa es decirle que ella actúa bajo que es, ¿cómo decir? Pues bajo criterios morales. Sí, exacto, lo que sí, ¿Sí? bajo Es una pobre estúpida que no tiene en la cabeza otra cosa que juicios previos, porque eso quiere decir Sí. prejuicio, ¿sí? Juicios previos y me los ha aplicado a mí. Ajá. Y además tengo la constatación de esto. Usted siempre me ha repetido tal cosa. Sí, ya. Ahí nos damos cuenta de que la repetición que hace el analista tiene un propósito, ¿sí o no? ¿Cuál? No se haga maje de esto, no se haga maje de esto, no se haga maje de esto. ¿Por qué? Porque la histérica, ¿sí? Es una mujer rabiosa, Sí. es una mujer con características de muchísima violencia, de muchísima violencia. ¿Me explico? Entonces, no va a atacar a la analista mujer. Suavemente. No, suavemente no. Le va a dar con todo lo que ella ha vivido de que la analista le ha destruido. Es decir, hace una síntesis de su experiencia analítica como que todo ha sido definitivamente sancionarla, criticarla, pero además estúpidamente. Ya. Porque el prejuicio quiere decir usted ni siquiera puede tener acceso a lo que realmente es mi vida. Porque usted me menciona nada más a estas personas y no a las que verdaderamente son mis amigos. Pero pues es que el analista no necesita coger el montón de amigos y uno por uno, ¿no? Con uno. Con uno. Pero bueno, todo eso y la violencia pues es de ese tamaño. Es una rivalidad a muerte con la otra mujer. Sí. Me llevó a pensar que ese momento tuvo que haber atendido algo muy específico de ese momento del análisis, que no se dio en ninguna otra sesión, sino se dio en ese preciso momento que movilizó a tal grado de violentar a la otra, al analista, decirle es una prejuiciosa, pero tuvo que haber sido ese preciso momento que tocó lo más cercano de, es que no quiero decirlo, pero del núcleo de esa persona para poderla movilizar así. Indudablemente. Era, digamos, verse a sí misma de la manera más miserable. Y eso fue insoportable para ella. Pero bueno, ¿a qué nos dedicamos? ¿A estar aplaudiendo el narcisismo de nuestros analizantes? No. Dese cuenta cómo es usted miserable para usted misma. Y eso pegó. Y pegó en ese punto. ¿Sí? En esa verdad develada. En donde ahí, digamos, los componentes histéricos ya no permiten la satisfacción erótica jugada. Pero bueno, en eso estamos. A ver, ¿cuál es, si nosotros estamos trabajando la sexualidad humana, cuál es el aspecto sexual de la histérica en ese escenario? Nada más en ese momento en que le dice al analista, es usted una prejuiciosa. ¿En dónde está todo el erotismo histérico? En la otra mujer,
No, curiosamente no. Sino sigue por ahí, pero no es en la otra mujer. No, sí, no, así no. No, porque para llegar a eso quiere decir que su análisis fue efectivísimo. ¿Sí o no? Sí. Es lo que está diciendo Alan. Ujú. Tuvo que haber habido algo previo que tocó Claro. en el centro. Sí. Ujú, ¿Sí? Y ahí la volteó al revés. ujú. Pues sí, lo que toca un analista serio, porque además no es un paciente pues reciente, sino es un paciente que tiene pues una cantidad de años en análisis. Pero fíjense la paradoja. Por una serie de cosas, ¿sí?, que van cambiando en la vida de la analizante, ¿sí?, le es ya insoportable el análisis. Ujú. A ver, ¿por qué? Porque está llegando al punto justamente Exacto. de lo ominoso, porque ¿por qué es tan insoportable? Porque es lo peor de lo peor. constitutivo sexual Sí. que provoca la histeria. Ahí la tocó. O sea, ojo, el análisis es exitoso, Sí, pero no deja de haber un dolor de ver sí. que de ahí es inamovible, ¿no? Es el final. Porque la degradación hacia la analista es imposible de superar. No se supera. Ujú. Y esa es la situación, digamos, penosa. Sí. Ahora, ¿en dónde está la satisfacción para el analista? Es decir, tan fue un análisis Ajá. verdadero que un día tocó ese punto. Sí. La electrocutó. tenía Pero razón también de defenderse. sabe que pese a eso, no se va igual que como entró. No, si se va igual que como entró. No hay en el analizante, en su enojo, No. está convencida. No. Lo que tenemos nosotros que acoger frente a este tipo de cosas es que no vayan a caer en que el análisis de todo lo que recibió, lo acabo de decir, Sí. que el analista dijera, y todo lo que te he dado, Sí. ay no, por favor, no, por favor, ¿sí? El analista sabe que no ha dado nada. No, pero que sobre todo justamente le da valor a lo que ella dice, que la verdad es lo que ella dice. De alguna- o sea, Sí, por eso, pero estoy aclarando. No puede ser un circuito, de que de todos modos no se va sin la experiencia analítica. No, se va así. el dolor, la pena para el analista es nunca hubo análisis. Nunca, por parte del analizante. Sí. Sí. Nunca. Sí, Todo eso es lo que fue- le permite al analista decir, hasta aquí llegó. Ah, sí, claro. Claro, hasta aquí. Sí, pues. Sí. Eso Sí, soy tampoco para se usted. trata de fomentar, sigamos, ¿no? No, pues es que la transferencia es cómo va a poder seguir un análisis si yo soy eso para Sí. usted, Claro. Sí. ¿sí? Aunque el analista sepa que se refiere a la madre, Además, claro. ¿sí? Porque es su referente. Sí, sí. Su histeria no se compuso sin la madre, no se creó sin la madre. Claro. Ujú. Es imposible seguir. Eso soy para usted. Pero lo que les quiero mostrar es que no somos psicólogos. No vamos a contar, digamos, el que sí, tantos Los éxitos. años y hubo todo esto y cómo Pero no, avanzó, y me ¿qué la debe, ¿no? cambió? Los éxitos. En algo se O avanzó. no nada más, ¿no?
al menos hubo esto. No. Sí. No, es que en el es usted, ahí es donde está por completo desechada todo lo que transitó de su experiencia analítica, ¿no? No sé si esto también sería la respuesta, doctora. Hace rato nos preguntaba que dónde estaba uy, se me escapó la pregunta. En juego la sexualidad de la histeria, ¿no? En este escenario. A mí me evoca el que es en el es usted, es decir, cómo está inamovible y condensado lo que para esa histérica o esa persona es encarnado en la persona del analista, pero es esa otra mujer. No, pero busque la sexualidad jugada. Es que no. Ahí, porque lo que me está describiendo es una situación conductual. No, Ah, exacto. no. Chin. Sí, no, para nada. Busque la sexualidad jugada, porque la histeria Ajá. no se constituye si no es a partir de eventos eróticos intensos. Ujú. Pues, ¿qué le pasa a Freud con esta mujer, cómo se llama? ¿Con Irma? No, que inclusive Freud dice, bueno, la identificación que hace fulana conmigo es por el humo del puro. Ah, Y ahí hace la identificación con el padre. Entonces, él es su padre para esta histérica. ujú. Lo que pasa es que ese caso, no me acuerdo cómo se llama, ese caso le devela a Freud, ¿sí?, cómo lo que está en juego es la sexualidad. Sí. En este caso, pues dice el padre, pues es sexualidad edípica, en donde la histérica queda insatisfecha. Y gesta Freud que el deseo en la dinámica psíquica de la histeria siempre permanecerá insatisfecho. Entonces, ¿cómo sería posible un análisis de ahí? Desde ahí Freud dice, el psicoanálisis, cómo gobernar, cómo educar, es un imposible. No puede ir en contra de lo natural. Lo natural es que haya un Edipo, producto de ave. ¿Me explico? Pero la imposibilidad finalmente de obtener de esa manera, ¿sí?, al padre y quitárselo a la otra mujer, sí, indudablemente que se dan todas estas manifestaciones, pero no es lo importante de un análisis de la histeria, sino su sexualidad. Sí. Entonces, a ver, haga todo el desarrollo, pero desde ahí, desde la sexualidad. Ujú. Pues ahí está el ominoso y ahí está el fetiche. El chiste es que uno pueda identificarlo en la dinámica psíquica de un analizante. Al analista, en el buen sentido, no le pasa nada. Sí. Lo que le pasa es el ver que todos estos años, ¿sí?, nunca analizó nada. Nada. Si no, no se queda en un reclamo tan precario, tan vulgar. ¿Sí? ¿Es usted una prejuiciosa? Puta madre. ¿Ya? Eso soy para usted. Nada, no, nada. Bueno, ¿dónde está ahí lo ominoso? ¿No puede, Misael? No, doctora. Ok. Me quedé girando. No, ok. No, Sí, no. no. Es decir, también que nuestros radioescuchas se den cuenta de que cuando no se puede relacionar
con lo que lo teórico nos dice, ¿sí? Es todo el derecho del análisis. ¿Está? Sí. ¿Por qué? Porque no está sometido a saber teóricamente. Está sometido a soportar la tristeza de que nunca hubo análisis. Sí. ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Eso? Bueno, ya se quedaron aquí medio... Es fuerte esto, ¿no? Sí, sí. Pero bellísimo. Sí, es muy Sí, es muy bello, pero sí Muy es. pero es fuerte. Sí. Muy bien, ¿qué tenemos? ¿Qué horas son? 1:19, doctor. 1:19, Sí, estamos en la bueno, hora. creo que compensamos muy Sí, bien el claro. tiempo, Sí. entonces nos podríamos ver la próxima, ¿sí? Si hoy es Mañana. martes, nos Mañana, queda el mañana. jueves. Sí. Mañana. Mañana sí, pero mañana es video. Sí. Ajá. No, Jueves. para Y esto el jueves. sería el jueves, sí. Sí. Martes y jueves. Bueno, pues nos despedimos. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.